Buenos días a todos. En la ciudad de Panamá son las 11:02 de la mañana. En Londres son las 4:02 de la tarde. Gracias a los amigos de Legal 500 que nos han ayudado a organizar este evento. Un evento en el que tenemos algunos participantes de lujo. Y quiero ahora hablar de ellos, pero no sin antes agradecerles a todos por la presencia y por su interés en participar en este evento, en el que estaremos hablando un tema de sumo interés, sobre todo en la coyuntura actual en la que nos encontramos. Estaremos hablando sobre cómo escoger en una transacción entre una venta de activos o una venta de acciones, sobre todo en momentos en que el tema de transacciones se ha visto afectado por las situaciones derivadas de la pandemia y otros aspectos mundiales. ¿Cómo decidir a nivel de empresa entre escoger una u otra opción? Dependerá de una serie de factores. Factores que son de diversa naturaleza, y en el día de hoy vamos a analizar algunos aspectos legales a tomar en consideración y también cómo se da la integración con los equipos financieros, que son los que llevan a cabo este due diligence para poder llevar estas operaciones y que permiten que esa toma de decisiones sea basada en aspectos objetivos, ¿no? Mi nombre es Oliver Muñoz, soy socio de la firma Quijano y Asociados en Panamá, una firma establecida en el año 1959. Nuestra firma se dedica a brindar asesoría en materia corporativa y en temas relacionados con transacciones internacionales y locales. Soy socio del área que dirige el tema de el tema de mercado de capitales, mergers and acquisitions y aspectos regulatorios financieros en Panamá. Me acompaña el licenciado Luis Miguel Roger, quien es asociado de nuestro despacho, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de negociación internacional, de transacciones que involucran compraventas, contratos complejos de financiaciones locales e internacionales, contratos de distribución. Luis Miguel también tuvo un paso por el Ministerio de Comercio, siendo líder del gabinete hace algunos años del Ministerio de Comercio e Industrias, en donde pudo obtener una gran experiencia en temas de empresas multinacionales y todo lo relacionado con el establecimiento de este tipo de empresas y los regímenes económicos que rigen y legales que rigen a estas empresas. Luis Miguel es abogado graduado en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá y cuenta con un máster en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown. Para mí también es un placer enorme presentarles a dos miembros del equipo de EY basados en Panamá, que debo decir que son dos personas que es un lujo tenerlas en este evento, como lo manifesté anteriormente. Empiezo con las damas. Ana es colega, abogada, graduada de la Universidad de Panamá, colega de nuestra misma alma mater. Tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito del derecho corporativo, comercial y laboral. Previo a su llegada a EY Law Panamá, laboró en empresas multinacionales en Panamá. Y desde su llegada a EY Law ha participado en una pluralidad de proyectos que conllevan reestructuraciones corporativas, asesoría
a clientes en importantes transacciones de adquisiciones multinacionales y también ha participado en el análisis de normas relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en Panamá. Ana cuenta con un diplomado en Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de la Universidad de Louisville y un posgrado en marcas de Derecho de Autor y Competencia del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Por último, quiero presentarles a Pablo Bonsangue. Es un honor tenerte, Pablo, en este webinar que quiero que sea una especie de diálogo y conversatorio entre nosotros y que pueda permitir que sea lo más abierto posible, puedas contarnos igual tus experiencias. Pablo es socio para Panamá, Centroamérica y República Dominicana de EY. Se unió al equipo de Centroamérica en el año 2018 para liderar la práctica de Transaction Diligence en la región. Pablo, antes de unirse a la región de Centroamérica, fue director ejecutivo de EY en su oficina de Madrid por más de 18 años, trabajando principalmente con clientes corporativos y de private equity. Tiene una amplia experiencia en múltiples jurisdicciones, España, Europa, LATAM. Ha trabajado con las principales entidades financieras del mercado español, Banco Santander, BBVA, Bankia, por mencionar algunas, igualmente formando parte en refinanciaciones de empresas tales como SACIR, Colonial, entre otras. Pablo ha trabajado en la región en más de 120 proyectos de empresas líderes dentro de la región que han requerido apoyo en temas transaccionales. Pablo cuenta con un máster en auditoría financiera de la Universidad Autónoma de Madrid y un Executive MBA de el ESADE Business School. Es contador. Es bueno tener a un no abogado en este webinar. Pablo es contador público por la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Y nuevamente agradezco a los miembros del equipo de EY, Luis Miguel, por su participación en este evento y esperemos que sea de interés y de provecho para todos los que se nos han unido a lo largo de la región. Quiero hacer una breve mención de lo que sería la agenda como la tenemos contemplada para este evento. En primer lugar, vamos a tener una breve presentación por parte de Luis Miguel, quien nos va a hablar sobre los aspectos generales del M&A, perspectivas generales en relación con la compra de activos o compra de acciones equity y cómo se están viendo las tendencias en nuestra región. Luego vamos a darle la palabra a Pablo y vamos a interactuar con él. Vamos a tener una charla en donde pretendemos lograr que nos cuente un poco sobre su experiencia en cuanto a cómo es el proceso de integración de los equipos financieros y legales en una transacción de M&A. Seguido de ello tendremos la participación de Ana Clement, quien nos contará un poco sobre algunas experiencias, ejemplos prácticos, algunos retos, desafíos que se han presentado en algunas transacciones, más desde el punto de vista legal. Ella lidera el equipo legal en EY Law Panamá. Y básicamente al final cerraremos con una etapa de preguntas y respuestas en donde estaremos abiertos a atender cualquier interrogante o inquietud que pueda surgirle a los participantes. Sin más, le voy a ceder la palabra a Luis Miguel para que nos haga una breve presentación sobre el tema de nuestra charla. Perfecto, bueno, muchas gracias
Licenciado, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando y viendo. Como entendemos que la mayoría de la audiencia está familiarizada con el término M&A y los conceptos básicos, vamos a repasar pues, aspectos generales rápidamente para entrar en materia, ¿no? Como sabemos, los M&A o las fusiones y adquisiciones es la compra, en el caso de la adquisición, la compra de una empresa por parte de otra, o la unión de dos empresas que da lugar a una empresa de mayor tamaño, mayores dimensiones, y estas son las formas más comunes utilizadas en la plaza pues, para aumentar competitividad y beneficios. Como mencioné, en las fusiones pues, se integran dos compañías o partes de una, y usualmente una de ellas desaparece. Y en la adquisición, pues la toma de control de activos o acciones de una empresa por parte de otra empresa, donde pues se adquirirán activos, acciones o un paquete de control. Podemos decir que es la compraventa de acciones o activos entre dos compañías, donde una de ellas, o ambas, disculpen, ambas van a conservar su personalidad jurídica y van a seguir pues luego de la transacción. Existen en estos tipos de transacciones, se denominan transacciones verticales, horizontales o conglomeradas, dependiendo de las empresas que se estén adquiriendo. Las horizontales, pues las empresas del mismo sector que compiten entre ellas y una adquiere a la otra. Las verticales, cuando son empresas del mismo sector, pero no compiten en el mismo campo productivo. Y las conglomeradas, pues cuando son empresas de distintos rubros que no comparten el mismo sector productivo. ¿Y por qué una empresa puede optar por hacer una de estas dos operaciones, por decidir hacer una fusión, una adquisición? Pues hay varias razones resumidas en dos. Nosotros hemos resumido en dos razones económicas, pues obviamente, y producto de situación como la que vivimos hoy en día, algunas empresas se ven comprometidas financieramente y pues buscan este tipo de alternativas. También está para reducción de costos, nuevos talentos, reducción de equipos directivos. Y pues uno de los más importantes aspectos es el poder de mercado, ¿no? Poder adquirir a tu competencia, ganar más espacio en la plaza. Y pues otra de las razones importantes en el mercado, cuando quieres plantar bandera en otra jurisdicción, quieres explorar en otros países, y una de las formas de hacerlo es adquiriendo a una empresa similar a la vuestra en la jurisdicción que se determine después de ese proceso de estudio que vamos a ver más adelante. ¿Cómo es el proceso de M&A? Bueno, la verdad que nosotros, pues, y estoy seguro que el equipo de EY también va a variar mucho dependiendo de la naturaleza, de la magnitud de la operación. Puede durar meses o puede durar hasta años que se culmine la integración de las dos empresas. Estas operaciones usualmente exigen pues, que se involucren equipos multidisciplinarios, equipos comerciales, financieros, tributarios, legales, para pues plantear la estrategia, armarla y llevarla adelante. Se debe pues obviamente definir el objetivo de lo que se quiere, cuál es el propósito de esta fusión, de esta adquisición, cuáles son los criterios de selección de esas posibles empresas que se han visto, cuáles son las compañías preseleccionadas. Todo ese proceso de pensamiento se debe llevar antes de la transacción, y pues una vez haya escogido el target company, pues se procede a enviar lo que conocemos como el LOI y el Letter of Intent, donde básicamente se plantean unas ofertas no vinculantes y unas directrices de lo que se quiere pues llevar adelante. En caso de que sea aceptado esa propuesta, ese LOI, empieza el intercambio de información, lógicamente habiendo suscrito los acuerdos de confidencialidad correspondientes, y da inicio a una etapa medular que yo sé que Ana va a mencionar más adelante, que es la debida diligencia o el due diligence, que pues, es la radiografía, es la evaluación profunda de la empresa, de lo que hay, de lo que no hay, de lo bueno, de lo malo, de lo que se puede corregir, de lo que no se puede corregir. Y partiendo de ese informe, pues
podremos conocer si la estrategia que se planteó, el objetivo que se planteó es viable o no es viable. Como mencionará Ana más adelante, pues los due diligence, solo por mencionar un ejemplo, dentro de una firma de abogados, involucrarás a tus equipos de litigios, de propiedad intelectual, de seguros, corporativos, comerciales, de propiedades, toda vez que pues, analizarán un sinnúmero de elementos que serán provistos por la compañía que se quiera adquirir. Por eso mencionaba anteriormente que el proceso y la complejidad que lleve esta transacción pues dependerá de qué tan grande o qué tan pequeña sea la compañía por adquirir. Una vez entregado ese reporte, ese due diligence, podremos saber si la estrategia de comprar acciones o comprar activos es viable con base en lo que se había previsto anteriormente, y ahí pues tocará entonces analizar un poco los aspectos más relevantes de esa compra, en la compra de activos o en la compra de acciones. Uno de ellos pues es la responsabilidad que adquiere el comprador. En una venta de acciones, pues todos los activos y pasivos de Target Company permanecen en la empresa, y la empresa adquiriente estará pues asumiendo todo tipo de activos, pero a la vez de pasivos. En muchos casos se le solicita al vendedor que pues dé un indemnity por un cierto periodo de tiempo en caso que surjan algunas contingencias no previstas. A diferencia de la venta de activos, que te permite pues seleccionar o elegir los activos que vas a adquirir, y los pasivos pues que asumirás o no, dependiendo de la transacción que estés llevando adelante. Otro aspecto muy, muy importante son los trabajadores de la compañía, ya sea una compañía grande, una compañía mediana, pequeña, pues siempre lo que se busca es dejar a los trabajadores en la mejor posición posible, y como dije anteriormente, en la compra de acciones, los trabajadores seguirán formando parte de la empresa, a menos que dentro de la negociación pues se le solicita al vendedor liquidar a los trabajadores o ver qué tipo de sustitución patronal se lleva adelante. Así que esto es un aspecto muy importante a tomar en cuenta en las negociaciones. Por otro lado, en la venta de activos, no tienes la obligación como comprador de mantener a los trabajadores, pero en algunos casos hemos visto que se le pide a ese comprador, el vendedor le solicita que le ofrezca una oferta laboral similar a algunos de sus trabajadores. Así pues se evita un despido justificado o una serie de problemas que puede acarrear eso para el vendedor. La complejidad. Esto para mí es muy importante. Se dice que la venta de acciones es un poco menos compleja, porque pues en la venta de activos tienes que requerir o solicitar toda la información referente a la transferencia de los activos, ya sea bienes, inmuebles, permisos, licencias, arrendamientos, contratos, equipos, vehículos, y eso puede llevar pues obtener más consentimientos de los diferentes actores, de terceros, y eso puede que sea un tema más complejo, a diferencia de la venta de acciones, que pues con la firma de los contratos se lleva adelante la transacción, y pues con la entrega de los títulos se entendería que pues se ha transferido la propiedad a la otra parte. Pero en realidad creo que en la práctica se ve de todo. Hay transacciones de acciones muy complejas, dada la naturaleza de esos documentos corporativos. Yo creo que Ana puede hablar de eso en los retos y los desafíos que uno se encuentra. Y hay transacciones de venta de activos pues que también son relativamente sencillas, que se pueden llevar adelante sin mayor complejidad. Y obviamente hay un componente muy importante en el aspecto tributario. Hay consideraciones fiscales, tanto para el vendedor como para el comprador, que pues, se tienen que analizar con el equipo tributario, con el equipo de impuestos, que el adquirente pues, esté utilizando. Y no vamos a profundizar en el tema de consideraciones fiscales porque creo que requeriremos un webinar exclusivamente para eso, más cuando hablamos de transacciones cross-border, adquiriendo en varias jurisdicciones. Eso implicará pues legislaciones tributarias distintas en cada país, así que es un tema muy importante, y tener en cuenta también este tipo de operaciones.
También se dice que la compra de acciones es un poco más discreta, ya que en teoría la empresa seguirá funcionando relativamente igual. Obviamente sabemos que existe un cambio, pues eso es una de las desventajas, cambios en los equipos directivos, en los empleados. Y en la venta de activos, pues suelen implicar menos riesgos para el comprador, por lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Poder seleccionar qué activos vas a comprar y dejando fuera algunos de los pasivos. Un tema que puede ser visto como bueno o como malo es que el vendedor seguirá manteniendo la personería jurídica de esa empresa, y en caso de no querer seguir operando tendrá que liquidar su empresa, sus permisos, sus licencias, sus trabajadores, dependiendo de cómo haya sido la negociación. Por eso, pues, decimos que tanto la compra de activos o la compra de acciones será algo que se determina al principio, pero producto de todos esos hallazgos que aparezcan en todo este proceso de debida diligencia y en todo el proceso de revisión de qué es mejor o qué no, pues podremos determinar si mantenemos el plan original o habrá que hacer pequeños tweaks o pequeños cambios para poder seguir adelante con la operación. Algunas posibles desventajas de este tipo de operaciones, pues en algunos casos existen pues varios equipos que se van a integrar, y eso puede crear cierto tipo de dificultades para que las culturas de las dos organizaciones pues se unan y puedan seguir operando de la manera regular. Periodo largo para la interacción operativa, administrativa, gerencial. En ocasiones hemos visto que como en el proceso de negociación los trabajadores de las empresas pues están al tanto, y en algunos casos al tener ese cierto grado de incertidumbre la productividad puede verse afectada durante el proceso. Por eso a veces los tiempos, los cronogramas que se plantean son tan importantes seguirlos al pie de la letra para evitar demoras y poder hacer estos procesos lo más expedito posible. Como mencionaba, si el due diligence no está hecho correctamente, pues contingencias futuras pueden aparecer, y esto puede pues, causar grandes problemas para la persona que está adquiriendo. Y como mencionaba, pues hay una pérdida en algunas ocasiones de talentos, de empleados importantes para ambas organizaciones. Dicho lo anterior, desde un punto de vista legal, quisiera pues, que Pablo nos comentara un poco más profundo ese lado financiero, de cómo ellos asesoran, cómo nos apoyan en todo este proceso. Así que le cedo la palabra a Oliver para que pues, siga adelante con este conversatorio. Gracias, Luis Miguel. Muy interesante lo que planteabas. Ya estamos empezando a recibir algunas preguntas, y le extendemos una invitación a los participantes a escribirnos sus preguntas con toda confianza. Procuraremos hacer un esfuerzo por atender cada una de ellas. Ya nos han preguntado si vamos a compartir la presentación, Luis. En efecto, les confirmamos que vamos a compartirla con mucho gusto, y buscaremos con el equipo de Legal 500 la forma de hacérselos llegar a los participantes que así lo soliciten. Tenemos una pregunta, una primera pregunta que tiene que ver con el tema del hermetismo con el que en ocasiones se manejan algunas transacciones de M&A. Y sobre el tema me gustaría, Pablo, que nos contaras un poco sobre tu experiencia y las razones que van detrás de esto. Claro, bueno, primero que nada, muchísimas gracias Luis y Olivier por habernos invitado a participar. Es realmente un placer poder estar con vosotros en el webinar, y esperando que podamos transmitir nuestras experiencias y sean de mucha utilidad para los participantes. Con relación a la pregunta que habla del hermetismo en las transacciones, hay que pensar, digamos, que una
una transacción es una decisión estratégica para una compañía y genera siempre incertidumbre, ¿no? Digamos, no nos vayamos al caso extremo de una empresa cotizada, que cualquier información que se pudiese filtrar sobre, digamos, una transacción, pues va a afectar el valor de la acción. Si no, ya vámonos a una empresa más pequeña que pues, a los empleados les va a generar incertidumbre, porque al final toda negociación en curso, hasta que no se sepa cuál va a ser la conclusión, genera preguntas, y podría afectar el curso normal de ejecución del negocio, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, es necesario guardar la confidencialidad en estos procesos de negociación, hacerlos con cuidado. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes pues dejarlo en manos de profesionales, ¿no? De gente con experiencia en transacciones, para que las negociaciones, la firma de los acuerdos se lleven de la mejor manera, más eficiente, más rápida y con total discreción, ¿no? Luego, las comunicaciones de los cierres, pues eso va dependiendo de cada país, de cada empresa. Hay países que exigen que se publiquen los cierres, como puede ser España, digamos, donde hay un control exhaustivo de todas las transacciones, y otros países donde, digamos, solamente se le exige a determinadas empresas, como puede ser el caso de Panamá. Cualquier empresa, digamos, que cotice en la Bolsa de Panamá o haya emitido bonos, pues sí tiene la obligación de informarlas, mientras que otras empresas, pues no es obligatorio que lo hagan, ¿no? Gracias, Pablo. Y ampliando un poquito sobre lo que comentabas, por la experiencia que hemos tenido viendo algunas transacciones que involucran empresas cotizadas, en efecto es importante asesorarse muy bien respecto a las normas regulatorias que rigen la forma como se deben emitir estos comunicados, ¿no? Algunos países tienen disposiciones específicas respecto al formato y a cómo se debe difundir estos comunicados de prensa, ¿no? En el caso de Panamá existen acuerdos aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores que rigen específicamente la materia de los comunicados de hecho de importancia o de hechos relevantes, como se le denomina. Y esto pues es tomado de otras jurisdicciones, como bien lo has mencionado, como la jurisdicción, como España, incluso Estados Unidos. Nos ha tocado participar en transacciones donde hay sociedades cotizadas en Panamá y hay otras participantes que cotizan en mercados en el extranjero. Entonces, toca a los asesores, a los equipos jurídicos evaluar cómo se debe emitir un comunicado que cumpla con las normativas de cada jurisdicción, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Pablo, quería aprovechar y preguntarte, desde el punto de vista de la conformación, digamos, de la realización en la práctica del due diligence. Hay temas que siempre surgen referentes, por ejemplo, a qué se toma en cuenta, ¿no? En ese due diligence financiero, ¿no? Para decidir entre una u otra opción, ¿no? En decidir entre una compra de activos o de acciones desde un punto de vista financiero. ¿Qué factores consideras tú son los principales que se tomarían en cuenta para determinar si se decanta uno por una u otra opción? A mí, no, excelente, digamos, pregunta, y yo creo que siempre digo que, digamos, entre la parte legal y la parte financiera somos vasos comunicantes, ¿no? Podemos hacer un gran trabajo en due diligence, pero si no firmamos un buen acuerdo de compraventa y si ese acuerdo no plasma los findings del due diligence, pues flaco favor le estamos haciendo a nuestro cliente, ¿no? Sería bueno si podemos presentar, Miguel, la slide donde tenías los activos y las acciones, porque quizás esa nos ayude un poquito. Yo no he preparado presentación, así que yo me voy a basar en la tuya.
Yo creo que, digamos, en el tema de compra de acciones, que al final cuando compro la acción, lo que estoy comprando es el negocio completo, ¿no? Ahí compro toda la cadena de valor que tiene ese negocio. Entonces, cuando compro esa cadena de valor, pues la tengo que analizar en detalle todo el ciclo, desde si soy, digamos, una empresa que produzco o soy simplemente una persona que comercializa, o hago las dos cosas, o qué grado de complejidad tiene esa producción, si es simplemente una mezcla, un empaque, o hay una transformación, hay un proceso, digamos, productivo que incluya, digamos, una transformación de un producto, mediante, digamos, cocinar una materia prima, ¿no? Entonces, oye, siempre que compro las acciones, estoy comprando todo un negocio, todas las contingencias que pudiesen existir, me las voy a traer por los periodos de prescripción que toque, fiscales, o laborales o legales, y por supuesto, digamos, eh, tengo que haberlo analizado y llegar a la conclusión de que puedo asumir ese riesgo, ¿no? En la compra de los activos, pues depende un poco digamos, del tipo de activo. Hay activos que, por decirlo así, no tienen, digamos, una mayor complejidad más que ir a si son registrales como un inmueble, hay un inmueble y comprobar que la propiedad es la que es y el que nos va a vender tiene el título suficiente para poder hacerlo. Pero luego hay otros activos que están ahí en el medio, digamos, como puede ser, digamos, una cartera de clientes, donde tengo que analizar, digamos, el comportamiento de esas ventas, de las relaciones, de cuánto he ido, no solo cuánto he vendido, sino cuánto he cobrado, los plazos, para poder darle un valor, ¿no? Tanto si compro una cartera de clientes, como si compro una marca, como si me quiero traer los empleados, ¿no? Yo creo que Luis mencionaba el tema de los empleados, y que es un tema, digamos, que también dependiendo de la jurisdicción puede ser más o menos complejo, porque ahí puede darse la situación en una transacción donde se decida despedir a los empleados y recontratarles en la nueva empresa, pero nos encontramos con que las contingencias no las traemos igual. Entonces nos hemos gastado el dinero en despedir para empezar de nuevo una relación, pero eso no nos ha quitado las contingencias laborales del negocio, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo y entenderlo bien. Y digamos, yo creo que el análisis tiene que venir, la respuesta tiene que venir sobre todo de un tema estratégico y, digamos, qué es lo que está buscando el cliente, y luego nosotros, a partir de ese análisis, podemos dar la factibilidad de esa decisión, ¿no? Cuáles son los riesgos y cuáles son las situaciones que tienen sus pros y sus contras, si decidimos, en vez de llevarnos el negocio completo, llevarnos algunas de esas partes, ¿no? Gracias, Pablo. Sin duda, el tema abarca varias aristas, ¿no? Como bien comentabas, todo depende si se trata de un M&A que involucra la adquisición de un negocio, activos tangibles o intangibles. Te escuchaba y pensaba, sobre todo cuando mencionabas la parte laboral, ¿no? La parte laboral es muy importante, sobre todo por la circunstancia en la que nos hemos encontrado en los últimos 2 años con la pandemia, en donde en nuestros países se han adoptado una serie de normas que permiten flexibilizar algunos aspectos laborales de la relación laboral, ¿no? Reducción de jornadas laborales, suspensiones, flexibilizar las normas relativas a las suspensiones laborales, reactivaciones o reintegraciones de empleados. Es muy importante, sobre todo por razón de ese desarrollo normativo que se ha dado en el ámbito laboral, por razón de la pandemia, es importante prestar especial atención al tema laboral y asegurarse de que la empresa ha adoptado las medidas acorde con esas normativas, ¿no? Para evitar posibles contingencias, como dices. Imagínate liquidar un empleado y quedando con una contingencia aún mayor, ¿no? Correcto.
No, es un tema... Totalmente de acuerdo con ello, y solo para complementar, digamos, lo que estabas mencionando, Oliver, es también siempre recomendamos, hay que analizar el aspecto operativo, digamos, de la cultura organizacional. Cuando al final integro dos compañías, tengo que pensar que eso lo voy a tener que gestionar, digamos, si por ejemplo hay veces que una compañía puede tener unos beneficios que otra no tiene, en horarios, pues, no sé, tanto de vale comida o vacaciones. Hay un montón de situaciones que cuando compras una compañía tienes que entenderla desde el punto de vista laboral, porque te va a generar, digamos, un efecto contagio, por decirlo así, en tus propios empleados, que si no lo has medido correctamente, podría generar un problema, o no, ¿no? Pero es un tema que seguro hay que poner sobre la mesa, ¿no? Pablo, nos hacen una pregunta interesante y de seguro ustedes se han encontrado situaciones en las que en la estructura de las, digamos, de las sociedades involucradas en un M&A, hay por ahí alguna sociedad de alguna jurisdicción de aquellas que no son, que son concebidas como poco transparentes, ¿no? Aquí mencionan el nombre de una, pero no voy a mencionarlo, pero sí comprendo que podemos encontrarnos a veces con estructuras que contemplan sociedades que en ocasiones son jurisdicciones un poco exóticas, ¿no? Entonces, me gustaría, desde tu punto de vista, y yo quizás contarte un poquito luego sobre nuestra experiencia, y cómo lo ven, y cómo manejan este tipo de situaciones cuando se encuentran con ellas. Sí. Bueno, aquí, digamos, tenemos que ser, digamos, pensando, digamos, que la palabra exótico depende de para quién, ¿no? Probablemente con el público de UK que tenemos, algunos pensarán que Panamá es exótico también. Es cierto. Pero dicho eso, yo creo que al final las reglas que aplican son las mismas. Tú cuando haces una transacción, lo que las partes necesitan es transparencia, y honestidad, y entonces no se pueden ocultar cosas, digamos, que generen dudas entre las partes, porque podría ser un deal breaker, ¿no? Entonces, bueno, cuando se está en un país donde, digamos, por algún motivo fiscal se decide tener una subsidiaria, ¿no? O se realiza, digamos, una actividad que podría generar, digamos, algún tipo de contingencia, pues ahí nuestra recomendación es primero siempre tener abogados, fiscalistas y laborales locales. Siempre es un más, digamos, que se analice gente, que se incluya, digamos, en el análisis, especialistas locales que puedan entender bien, ¿no? Porque al final, si no estamos en ese país y no conocemos pues, su legislación, pues o su problemática, pues estamos asumiendo un riesgo demasiado grande. Y luego hay que entender desde el punto de vista de negocio el motivo de por qué, digamos, este conglomerado ha decidido tener eso, y si yo lo quiero o lo deseo mantener o no me conviene mantenerlo, ¿no? Entonces, y ahí volvemos un poco a la misma casuística de decir, oye, ¿cuál es el nivel, si decido mantener esta estructura, el nivel de contingencias que esto me genera? Y si decido no mantenerlo, ¿cómo lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo tengo que firmar ese contrato? ¿Qué cláusulas tengo que poner para cubrirme de esta potencial contingencia, ¿no? Sí, yo comparto plenamente lo que has mencionado, Pablo, y te comento que en nuestra experiencia hemos tenido situaciones donde hemos tenido alguna jurisdicción que no es muy, digamos, no es muy común verla en estructuras. Eso no necesariamente es un red flag para nosotros, digamos, de antemano. Lo más importante es
que se haga un due diligence en donde haya un full disclosure. Como decías, la transparencia es la clave. En la medida en que uno pueda hacer una revisión, una due diligence, en donde se vea claramente la información corporativa y se pueda corroborar también cualquier información, siempre aún en estas jurisdicciones pequeñas, llamémosle algunas, es posible encontrar abogados que puedan apoyarlo a uno en ese proceso de revisión jurídica si uno tiene alguna inquietud, ¿no?, sobre algún tema puntual. Pero sí nos hemos encontrado en la práctica con este tipo de situaciones y, como dices, no necesariamente es algo que genera una preocupación, más bien es quizás entender, como dices tú, qué ha motivado a este grupo a utilizar una de estas jurisdicciones y uno, cuando ya tiene ese entendimiento claro, pues tomará la decisión de recomendar o no al cliente si se mantiene la estructura en esa jurisdicción o se hace un cambio de jurisdicción. Yo creo que eso es algo interesante. Una cosa que quería preguntarte, Pablo, desde el punto de vista de los equipos financieros, o sea, ¿cómo se concreta y cómo se va en la práctica organizando ese apoyo hacia los equipos legales por parte de los equipos financieros que manejan transacciones? Por ejemplo, ustedes en EY. Sí, claro, no, ahí como decíamos, es imprescindible el diálogo entre los equipos, digamos, que estemos todos al tanto, tanto del entendimiento del negocio como de los findings que van surgiendo, ¿no?, dentro de un due diligence, y por eso, digamos, siempre pedimos esas llamadas semanales de updates, que hay veces que, digamos, se pueden hacer demasiado largas, porque, digamos, son muchos equipos, muchas áreas, ¿no?, pero son tremendamente importantes para esa comunicación, ¿no? Y al final, digamos, oye, pues nosotros las cosas que vamos viendo en una transacción, digamos, como puede ser el mapa de deuda, que hay que entender esa prelación de las deudas, las garantías, el loan to value, todo eso al final se tiene que traducir en el contrato, digamos, cuál va a ser la deuda que se va a pagar, y se va a tener que poner un número, y nosotros necesitamos que entre los equipos financieros, nuestro cliente necesita que entre los equipos financieros y legales, pues el diálogo sea total, ¿no? Lo que hablábamos antes de los empleados, ¿no? La importancia, digamos, de que, oye, todas las cargas sociales se estén pagando correctamente, las prestaciones, y ya sin irnos en aspectos operativos que también pudiesen ser relevantes para el cliente si estamos hablando de una transacción de dimensiones, ¿no? Luego nosotros lo que siempre hacemos o recomendamos es, pues, el control de la tesorería. Aquí, digamos, en las transacciones puede pasar, digamos, que que empecé a hacer un signing hasta que tome el control, por diversos motivos se pueda retrasar, pues es necesario hacer ese seguimiento de la tesorería, cómo se está utilizando, cómo es que las partes, digamos, entre el signing y el closing hagan una correcta utilización de los flujos que genere el negocio, ¿no? Y por supuesto, digamos, nosotros en lo que es el proceso de valoración, si participamos ahí, no siempre lo hacemos, pues necesitamos entender el plan de negocio, ¿no? Cuando estamos, por supuesto, en una situación de distrés, pues el plan de negocios es clave, porque es al final la forma en que yo voy a darle la vuelta al negocio, y necesitamos entenderlo, analizarlo si es viable, si es factible, si es algo que no tiene relación con el histórico y estamos hablando de que vamos a transformar el negocio, vamos a empezar a hacerlo de una manera diferente, o si es una continuidad cambiando cosas puntuales, ¿no? Entonces, en base a eso, pues también nuestra participación, digamos, es relevante ahí.
Pablo, por último, hemos hablado mucho de la importancia de los acuerdos, de hacer buenos acuerdos, de que esta integración entre los equipos legales y financieros es lo que ayuda a que se puedan estructurar acuerdos que sean acuerdos buenos para los clientes, ¿no? No serán perfectos, pero serán acuerdos que seguramente tomarán en cuenta todos esos aspectos que se han venido detectando a lo largo del due diligence, ¿no? Todos esos hallazgos. Te haría la siguiente pregunta: ¿cómo llegar a esos acuerdos, que esos acuerdos sean sostenibles? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Sí, ahí, digamos, distinguir entre lo que es una compañía en crecimiento de una compañía en distress, ¿no? En una compañía en crecimiento, pues es más sencillo, digamos, que un acuerdo sea un win-to-win, como le decimos, en transacciones, donde, digamos, tanto vendedor como comprador se sienten satisfechos por el acuerdo alcanzado, digamos, porque estamos en una compañía que está en crecimiento, una compañía donde, digamos, las cosas vienen bien y esperamos que vayan mejor, ¿no? En una compañía en distress, lamentablemente es cuando la cosa no viene bien, y entonces hay que tomar medidas difíciles, hay que analizar si digamos, para la supervivencia de esa compañía, pues se necesitan cambios estructurales que pueden implicar quitas de deuda, entonces donde haya acreedores o accionistas que pierdan su dinero, donde hayan despidos, empleados que continúen su actividad. Entonces es una situación donde lamentablemente el distress no va a ser win-to-win, y ahí lo que para hacerlo más sostenible, nosotros lo que pensamos es que se haga, digamos, realmente una transformación sostenible del negocio, ¿no? Yo recuerdo en España, digamos, que cuando empezó la crisis, en el año 2008, la crisis financiera, todas las inmobiliarias fueron el primer sector y el más perjudicado, digamos. Y de hecho, digamos, a la mayoría de las inmobiliarias que se iniciaron procesos de reestructuración, de refinanciación, dejaron de existir o pasaron a poder de los bancos, que los bancos se transformaron, digamos, en los grandes gestores inmobiliarios de España durante un tiempo, ¿no? Y hubo una compañía, yo recuerdo que empezó antes del 2008 y que hoy sigue y cotiza en la Bolsa de Madrid, que es Colonial. Recuerdo Colonial, digamos, haber hecho realmente un acuerdo sostenible porque hizo realmente un análisis en profundidad de su situación financiera y patrimonial, separó aquellos activos que no le generaban flujos de efectivo, los encapsuló, buscó una solución específica para ellos, y luego identificó correctamente cuáles eran los activos que sí generaban flujos y le permitían hacer un repago de la deuda y entender cuánto era realmente la caja que se iba a generar en ese negocio, y poder hacer una refinanciación que todavía, aparte de tomar una serie, por supuesto, de medidas internas en cuanto a la reducción de sus costes, etcétera, le permitió mantenerse y ser hoy una de las pocas inmobiliarias que puede decir, yo sobreviví a la crisis financiera del 2008, ¿no? Siendo que en aquella época pues habían inmobiliarias mucho más grandes que ellos que se quedaron en el camino, ¿no? Sí, y fueron años muy difíciles para el sector y le costó a algunos incluso ceses de operaciones de grupos importantes en el sector inmobiliario en España. Tuvimos la experiencia de conocer a algún grupo que quiso venir a invertir a Panamá en un momento en el que era previo a la crisis y tuvo que abandonar sus proyectos y sus planes de expansión en la región, ¿no? Entonces fue una época muy difícil. Pablo, te agradezco enormemente. Quiero cederle ahora la palabra a la distinguida e ilustre colega, única mujer que nos acompaña en este panel, y bueno, felicitarla
aunque sea un día tarde, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer también. Ana, es un placer tenerte con nosotros. Nos gustaría que nos contaras un poquito de la experiencia como líder de ese equipo de EY Law, ¿no? Que han tenido que ver algunos temas de transacciones, reestructuraciones. ¿Cuáles han sido consideras, los principales retos y desafíos que han tenido ustedes, digamos, en los últimos tiempos? Gracias, Oliver, por las felicitaciones. A Luis y a Pablo por acompañarnos, y a los que han participado, y a Legal 500 también por este tipo de conversatorios enriquecedores para la audiencia. Yo, de lo que les he escuchado a ustedes, Oliver, un poco recapitulo tu pregunta inicial. Partimos de que ciertamente una vez llevamos a la práctica los aspectos legales que hay que considerar, encontramos una serie de retos y desafíos que debemos ir solventando como equipo legal para efectos de que, una vez dada la transacción, pues se dé en debida forma y fondo, sin violaciones a la norma y en el mejor interés del cliente, dependiendo que sea comprador o vendedor a quien uno esté prestando los servicios. Yo pensaría, Oliver, que de lo que conversó previamente Luis Miguel, yo me voy a enfocar un poco en el proceso de debida diligencia, porque es a partir de ese proceso que el comprador y el vendedor, a través de información curada, pueden tomar una decisión debidamente informada. Y a partir de ahí, inclusive hemos tenido la experiencia de que se llevan modificaciones al letter of intent inicial, producto de los hallazgos que se encuentran en la debida diligencia, y como bien ha dicho Pablo, son finalmente esos hallazgos las guías para customizar ese SPA, o para efectos de que esos hallazgos, en la medida que planteen contingencias, sean tomados en consideración en ese contrato, en miras a que salvaguardar los intereses del cliente, ¿no? El proceso de debida diligencia, como Luis Miguel bien lo definió, es un proceso en donde se va a requerir una serie de documentación a efectos de hacer un análisis de la empresa, y encontramos una conveniencia en los procesos de due diligence integrarlo por profesionales multidisciplinarios, porque es precisamente a través de la participación de grupos integrados en donde se da de una manera u otra una triangulación de información que nos permite advertir ciertos temas que de la muestra inicial no necesariamente podríamos advertir. Pasa con regularidad entre los equipos de la línea de tax y la línea de financiero, Oliver, en donde precisamente, ya sea que el equipo legal identifica algo del cual ellos no tendrían visibilidad, o que ellos identifiquen algo del cual el equipo legal no tuviese visibilidad, y a partir de ahí complementar información. El proceso de debida diligencia, creo que también es importante identificar que puede ser una debida diligencia de un red flag, como le llamamos, o un full due diligence, que básicamente es en un red flag solamente hacemos las identificaciones de aquellos temas más relevantes, más prioritarios, sin entrar en un análisis profundo de toda la empresa, mientras que en un full due diligence entramos en un análisis mucho más detallado y una revisión mucho más extensa y amplia de la documentación soporte para efectos de validar los cumplimientos legales del target. Una vez se identifica si va a ser un red flag o un full due diligence, también tenemos que entender el alcance de las materias que se van a dar. Muchas veces está limitado dependiendo de la actividad de la empresa o del interés principal que hayan identificado sea el objeto de la revisión. Y abarcamos desde los temas corporativos, los temas contractuales, los temas regulatorios, los temas de litigios. Dependiendo del tipo de empresa, también entramos a ver el tema de propiedad intelectual, industrial, la protección de datos, que ahora en Panamá con la norma de protección de datos pues tiene una relevancia muchísimo mayor. Y no menos relevante, como ustedes ya han comentado, los temas laborales, que son sumamente importantes y que
y que hacen parte en la gran mayoría de los M&A de hallazgos relevantes para efectos del contrato de compra que se vaya a firmar entre las partes, si es el caso que incluye trabajadores. El proceso de debida diligencia también es muy relevante en términos de la información que recabamos. Y aquí es importante el tema de la muestra. ¿Cómo elegimos una muestra? Elegimos una muestra partiendo de un conocimiento del sector al cual se está haciendo la debida diligencia, de la mano con un acompañamiento, tanto del cliente como las personas que asigne el target para esa comunicación. Y aquí creo que también es otro de los retos y desafíos que puedo identificar, es que en la medida en que las partes involucradas sean conocedores de la empresa, podemos realmente enriquecer ese proceso de revisión de documentos, que es lo que nos permite luego hacer un informe preliminar o un informe final. También está el tema de las entrevistas, que va a ser el complemento a la revisión documental con entrevistas a las personas designadas para efectos de complementar la información y entender un poco más la operación de la empresa para efectos de identificar necesidades adicionales para efectos de la transacción. Y luego viene propiamente el tema, ya cuando hemos hecho la revisión de la documentación, las entrevistas con las personas idóneas, el análisis propiamente que nos lleva a los hallazgos. Es importante, una vez uno identifique los hallazgos, hacer una presentación, en algunos casos solo al cliente, en algunos casos acompañado de los representantes del target, para traducir esos hallazgos legales, porque bueno, ustedes saben que nosotros los abogados a veces enredamos más que simplificar. Entonces es importante hacer una presentación que nos permita traducir esos hallazgos y darle la oportunidad tanto al cliente como al target de retroalimentar y muchas veces complementar documentación, ya sea que refuerce el hallazgo porque encontramos reforzada la omisión o el incumplimiento, o porque podamos subsanar. Indudablemente uno de los mayores retos, Oliver, y a todos los que nos acompañan hoy, está precisamente en ese concepto de transparencia que hacía referencia a Pablo. En la medida que los equipos que integran un proceso de due diligence aporten documentación y participen en esas entrevistas a partir de esa transparencia o de esa disposición a compartir información, podemos realmente aterrizar mejor en hallazgos que indudablemente sean en beneficios de ambas partes. Tomo la palabra de Pablo. Menudo favor le haríamos al cliente si luego de un informe final no tomamos esos hallazgos para el acompañamiento de la implementación, porque es a partir de esos hallazgos identificados y esas contingencias que hayamos identificado que debemos redactar un contrato o ajustar la transacción inclusive a esos nuevos hallazgos, ¿no? Nosotros en EY, en la parte legal, también hacemos el acompañamiento de la estructuración propiamente y nos hemos encontrado que lo que puede iniciar pensado de una manera, pues luego un proceso de debida diligencia requiere un proceso adicional para estructurar nuevamente y darle esa viabilidad legal a lo que mentes brillantes como Pablo dicen que hay que hacer, ¿no? Entonces ahí entramos en lo que nosotros vemos como fusiones, escisiones, inclusive en muchas ocasiones, naturalmente cuando hay necesidad de disolver y liquidar sociedades, e inclusive en casos un poco más robustos, la figura del joint venture, que también es una posibilidad que tuviésemos que estructurar y dar ese acompañamiento legal a esas estructuras. En las fusiones y en las decisiones también tenemos que considerar si las entidades que están participando son nacionales y son extranjeras, en cuyo caso habría que tomar pasos previos para que se puedan dar esas fusiones y esas decisiones, y esos tiempos se tienen que considerar dentro de la transacción. Decía Luis Miguel al inicio, y coincido con él plenamente, procesos de debida diligencia que uno piensa que va a demorar un par de meses y
pasa el tiempo y estamos todavía tratando de complementar, conciliar o adecuarnos a la transacción. Además de eso, también hay consideraciones propiamente legales de la jurisdicción que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, Panamá tiene para efectos del retail una limitación a nivel constitucional del ejercicio del comercio al por menor. Para nacionales o para sociedades constituidas previas al 72. Entonces, dentro del proceso de debida diligencia, en la medida que la actividad comercial sea del retail, pues también tenemos que tomar esas consideraciones y traducírselas al cliente oportunamente para que tome las medidas y sepa pues que es algo a considerar. En el tema laboral, pues ustedes hicieron referencia ya al tema de las sustituciones y al tema del ambiente laboral que se crea en función a este tipo de decisiones corporativas. Y más allá del tema propiamente de cómo se va a manejar, también en otros casos hemos tenido la experiencia en donde empresas con convenciones colectivas deben tomar en consideración que el código establece que en el caso de sustituciones, la empresa que sustituye quedará obligada en los mismos términos y condiciones que la sustituida, salvo que los trabajadores negocien una nueva convención colectiva con esta nueva entidad. Entonces, esos también son temas a nivel laboral, dependiendo del tipo de empresa que hemos tenido que entrar a ver y que muchas veces, no habiendo sido consideradas previamente, modifican el planteamiento inicial de la adquisición. También podríamos comentar el tema de, obviamente, en actividades, como ustedes comentaron, en actividades como la de bancaria, como la de seguros, inclusive como la de telecomunicaciones, la permisología que debemos validar para efectos del adquiriente, y los pasos previos que habría que tomarse, por ejemplo, en el caso de la superseguro que ya lo comentaste, igual en la super de banco, que se requieren inclusive autorizaciones previas. Otro tema que hemos visto en la práctica es el tema de empresas que tengan contrataciones con el Estado. En ese sentido, en el supuesto de contrataciones públicas, también la ley de contrataciones públicas contempla pasos previos que habría que validar para efectos de, una vez concedida concedida esta contratación y ya debidamente refrendada por Contraloría, el tema de si hay un cambio de contratista, pues también habría que requerir una autorización a la entidad contratante para efectos de esa cesión, y sin perjuicio de que inclusive si no hay una modificación para efectos del contratista, en el caso de cambio de control también se requiere por normas de contrataciones públicas hacer la notificación sobre estos cambios de controles y beneficiarios finales, que son normas que también revisamos y que hay que tomar en consideración. Hemos visto también el tema de las concentraciones económicas. Las normas panameñas de competencia no contemplan necesariamente como en otras jurisdicciones una aprobación previa. No obstante, sí tenemos una verificación previa voluntaria, que hemos dado ese acompañamiento a clientes en donde voluntariamente se acercan a la autoridad competente para que califique la transacción, valide si hay o no una concentración. La autoridad puede dar una autorización parcial o total y pues dependiendo de ello viabilizar o no la totalidad o parcialmente la transacción como estaba inicialmente considerada. Esta verificación previa nuevamente es voluntaria, pero sí garantiza que una vez se haya dado un concepto favorable por parte de la autoridad competente no pueda ser impugnada, obviamente salvo información falsa, en cuyo caso pues no, y en la eventualidad de que no se haga esta verificación previa, pues sí hay un término de hasta 3 años en la que pudiese ser impugnada. Creo que de lo que hemos conversado, lo más importante para mí en estos procesos, nuevamente, es esta comunicación fluida entre las partes para poder identificar esas situaciones legales que deban ser enmendadas. Muchas veces en la parte corporativa, por lo menos Oliver, te comparto, y nosotros lo hemos vivido en transacciones que hemos trabajado juntos, la norma panameña siendo muy flexible, nos encontramos muchas veces
que no llevan documentado en debida forma, inclusive los registros de acciones. Entonces, es un tema tan básico porque partimos de ahí, de titularidades, en la que pues toca en el caso del cual, si estamos del lado del vendedor, hacerle la referencia, porque eso indudablemente será algo que el comprador advierta y que indudablemente va a requerir que se enmiende, ¿no? Igual lo encontramos en el tema de bienes inmuebles, en donde muchas veces las propiedades tienen restricciones que se tienen que tomar en cuenta y que no necesariamente se tiene identificado o mapeado inicialmente, y que luego de investigaciones en registro público y demás advertimos y que también traemos a la mesa para que se tome en consideración. Y nuevamente, en el caso de un acompañamiento a un vendedor, enmiende previo el proceso, o en el caso del comprador, pues lo tome en cuenta por las limitaciones que haya en el tema. Entonces, básicamente, la transparencia de la información es sumamente relevante en estos procesos, y el acompañamiento de profesionales que conozcan la materia, y nuevamente el beneficio o la conveniencia realmente de que el proceso de debida diligencia esté integrado por un equipo multidisciplinario, porque precisamente es a partir de ese enriquecimiento en el que en muchísimas ocasiones nos hemos visto identificando situaciones legales a partir de los propios equipos internos y no necesariamente de la documentación o información que provea cliente o target, ya sea por desconocimiento o ya sea porque no hay realmente esa disponibilidad de transparencia. Y hasta aquí nuevamente agradecerles a todos ustedes y espero haber sido que haya sido información útil de interés. De suma utilidad, Ana, muy valiosa la información que nos has compartido. Hemos recibido un par de preguntas, de hecho, muy interesantes. Cuando hablabas de la importancia de conformar equipos para compartir esta información producto de la debida diligencia, evidentemente en ese due diligence se designan enlaces o representantes por cada parte, ¿no? Y uno de los comentarios que nos hacía uno de los participantes es la importancia de que esas personas estén también cubiertas con un NDA, obviamente por la información que se maneja. Y eso es algo, es una muy válida observación. Es un tema que sí, siempre tenemos que ponerle especial cuidado, pero se me venían a la cabeza algunas situaciones en las que hemos tenido estos fríos data rooms, ¿no? Que ustedes deben conocer, que ya son parte esencial, inherente a una transacción de M&A. Pero, ¿qué tan frío es revisar un data room si no tengo del otro lado alguien con quien pueda yo interactuar, con quien pueda yo aclarar? Y por eso es la importancia de que estos enlaces, estos equipos, que exista una buena comunicación para poder que fluya la información y se aclaren los puntos de una manera eficiente. Yo creo que esto contribuye y estoy seguro que coincidirán conmigo en esto. Hay otra pregunta muy interesante que creo, Luis Miguel, que tú nos puedes comentar. La pregunta dice así: en caso de riesgos o red flags, temas laborales o fiscales, etcétera, que puedan detener el negocio o la transacción, así como el cambio de la estructura del negocio, y si aún así se quiere continuar con el negocio, ¿qué recomendaciones, o ya sea desde el punto de vista del agreement, del contrato, un indemnity o algún liability especial o algo, cómo lo trabajan en las jurisdicciones donde ejercen o trabajan ustedes este tipo de situaciones? Yo creo que ya nos hemos encontrado con situaciones como esa y me gustaría, Luis Miguel, después, Ana, también si quieres comentar algo sobre el tema. Luis Miguel, te cedo la palabra. Sí, yo pues, gracias por la pregunta, creo que es muy importante y en efecto nos hemos encontrado muchas veces pues algunos temas que
definitivamente pueden poner en peligro la transacción o que hay que advertirle al cliente. Ana mencionó uno ahorita, pues en el tema corporativo, per se, algo tan sencillo como los títulos de acciones de las compañías que se están adquiriendo o de la compañía que se está adquiriendo. Al menos en Panamá eso es fundamental tenerlo en orden, pues eso va a demostrar la titularidad del dueño de la empresa, y nos hemos encontrado que pues recibimos los documentos corporativos y desafortunadamente pues están en un desorden importante, con omisiones o con falta de títulos, que pues nos toca pues, advertirle al cliente y solicitar, en caso de que nosotros seamos los compradores a quien estemos asesorando, solicitar que el vendedor subsane, de ser posible, todo ese tipo de incongruencias, y en caso de que el vendedor no quiera, pues plantear todas las posibles contingencias futuras que eso puede generar en caso de que se siga con la transacción. También hemos visto en estos procesos, yo creo que ahí ya puede comentar un poco más, una contingencia fiscal de un proceso sancionatorio ante la autoridad tributaria panameña que estaba en curso. Pues se previó en el documento que se suscribió una cantidad de tiempo y una cantidad de fondos que iban a cubrir en caso de que ese proceso sancionatorio de la autoridad tributaria pues viniera en contra de la empresa que se estaba adquiriendo. Así que sí, en efecto, aquí también la pregunta creo que dice que si nuestra jurisdicción también se hace ese tipo de negociaciones o de arreglos, la respuesta es que sí, y en ocasiones pues se le advierte a los clientes de lo que se puede, de lo que se tiene y de lo que se debe corregir, pero al final pues el cliente decidirá pues si continúa o no, o si quiere incluir algunas provisiones como la que he mencionado en ese documento. No sé si quiera... Pablo, sí, eso es lo que... Adelante, Pablo. Yo que lo que quería agregar, digamos, un poco cuando hacemos los procesos de due diligence y identificamos los findings, porque al final la realidad es que cuando hacemos el due diligence, pues buenas noticias normalmente no damos. Siempre hacemos para bajar los precios o digamos, para ver los problemas, ¿no? Somos como el mecánico que revisa el coche usado y te dice si hay algún fallo o algo que no esté sonando bien en el motor o alguna pieza, digamos, que está incompleta, ¿no? Entonces, en eso, como muy bien decía Luis Miguel, pues están los mecanismos del contrato, como son los rep and warranties o también los indemnities, y si no, pues tenemos que ser más drásticos si la situación lo amerita, que pueden ser directamente mecanismos de ajustes a precio, o aplazamientos de los precios. Muchas veces hay contingencias que son insalvables, y solamente el paso del tiempo las puede solventar, ¿no? Entonces, oye, pues eso muchas veces genera deal breaker porque el vendedor no está dispuesto a esperar cobrar un dinero de aquí a 3 años o el plazo que sea necesario, pero quizás en otros momentos se acepte y sea una forma de poder darle continuidad al deal, asumiendo un riesgo razonable, ¿no? Interesante lo que comentas, Pablo. En eso, evidentemente, el apoyo de los equipos financieros es clave, ¿no? El tema de buscar fórmulas financieras que conlleven, por ejemplo, ajustes en el precio. Es algo que vemos con cierta frecuencia. Y desde el punto de vista legal, cuando ya se ha determinado, por ejemplo, una posible contingencia, siempre existe la posibilidad, por ejemplo, como decía Luis Miguel, hemos visto recientemente algún caso en donde había una real contingencia fiscal, y lo que hemos hecho es, a nivel del contrato, establecer que para cubrir esa contingencia se crea por ejemplo, se da la opción de crear un escrow, ¿no? Entonces, son opciones que existen desde el punto de vista legal. Ese escrow tiene una vigencia, digamos, en el tiempo que cubre, digamos, el plazo de prescripción, ¿no? de esa contingencia. Entonces, son mecanismos que tenemos al alcance
Y yo creo que se trata de ser creativos, a veces no tanto, porque no me gusta hablar de creatividad en estos temas. Creatividad excesiva no es muy buena, nada en exceso es bueno, pero creo yo que sí existen los mecanismos, existen en nuestra jurisdicción, en toda la región, y los hemos podido ver cómo se utilizan de una manera que es eficiente, ¿no? Y que ayuda a que se cierre el deal, ¿no? Que al final es lo que se quiere, ¿no? Ana, Bueno, ibas a comentar algo. Sí, correcto. Iba a decirles que, como dice Pablo, no siempre somos portadores de buenas noticias, pero el acompañamiento va precisamente para que esas noticias que no son buenas se traduzcan en arreglos que de la mejor manera satisfagan la transacción y la viabilicen. Me llama la atención, a nosotros nos ha pasado ahora a propósito de pandemia, que es una situación que ha presentado escenarios muy diferentes. Nos hemos encontrado contratos en donde se ha incluido lo que conocemos como el earnout o la prima posterior en función a un rendimiento, porque hay cifras que responden a temas pandémicos. O sea, hay empresas que la pandemia les ha favorecido considerablemente y que en un proceso como este el precio de venta está sujeto a que ese crecimiento sea sostenible. Entonces, sí, a la pregunta del parte estoy totalmente de acuerdo, no necesariamente un escenario negativo tiene que ser un deal breaker, pero sí necesariamente tiene que ser la guía para que se fortalezca los acuerdos entre las partes y se tomen en cuenta esos hallazgos y se lleven a covenants que permitan que haya menores pérdidas para las partes. Entonces, precisamente de ahí la importancia de un due diligence. En la medida que el due diligence sea bastante positivo, pues no se tendrá que tomar mayores previsiones en términos de contrato, pero en la medida no sé si soy yo o Creo que sí hemos perdido Sí. a... Sí, No, hemos perdido por un instante, pero intentaremos Vale. retomar nuevamente. Gracias. Ok, no, y continuando con lo que mencionaba Ana, por supuesto, siempre la idea es poder darle mecanismos cuando sea posible a nuestro cliente que pueda cerrar el deal, ¿no? Yo creo que eso es siempre intentar ayudarle. Y aquí dependemos un poco también, o sea, nuestro digamos, criterio profesional es ser objetivos y dar las soluciones posibles. Y aquí el cliente tiene que decidir en función de su apetito del riesgo, ¿no? Así es. Hay sectores, digamos, que son más informales, por decirlo de alguna manera, donde, digamos, hay veces que se cometen contingencias laborales o fiscales simplemente por ignorancia de tratamientos que se deberían haber dado a determinados asuntos, ¿no? Y no hubo una intención por parte de la empresa target, digamos, de omitir algún pago, es simplemente un desconocimiento, ¿no? O un mal asesoramiento. Y entonces, bueno, pues eso es nuestra obligación, digamos, como asesores, ponerlo sobre la mesa y luego ver cómo se puede solucionar y también dependerá del cliente. Hay clientes, si son clientes cotizados o internacionales, pues evidentemente tienen muchas restricciones a la hora de poder hacer adquisiciones. Porque no pueden asumir determinados riesgos, mientras que otros clientes sí podrían asumirlos y buscar una ventana para poder cerrar el deal, ¿no? Así es, Pablo, y coincido plenamente. Fíjense que tenemos otras interrogantes que van en línea con temas que ya hemos conversado. Por ejemplo, nos mencionan el tema de la inconformidad de los registros de acciones con lo que establece la ley 32, que es común. ¿Qué tan estrictos consideran que debemos ser en cuanto a las formalidades, teniendo en cuenta que el libro de registro de acciones se puede llevar por medios electrónicos? Me parece una pregunta muy interesante y me gustaría escuchar la opinión de Luis y de Ana en este sentido. Sí, bueno, yo creo que como lo mencionábamos, ¿no?
Creo que hemos visto de todo, ¿no? Hay los casos afortunados cuando recibimos la documentación en orden, prístina, y pues buenas noticias para nosotros, y pues casos que no está tan en orden, pero hay formas de que el cliente, pues en caso de que sea el vendedor, pueda subsanar, pueda arreglar y pueda remediar esos hallazgos que hemos encontrado. Y en algunos casos, como dice Pablo, pues dependerá un poco del apetito de cuánto riesgo quieran asumir en caso de que esos registros pues no haya forma de subsanarlos, o que el vendedor no quiera subsanarlos. Yo creo que hoy en día con todas las regulaciones que, al menos en Panamá, en este tipo de temas de conocer al cliente, cada vez más nos encontramos empresas con sus registros de acciones, sus certificados en orden, pues toda vez que la ley hoy en día está siendo mucho más exigente con esos temas, y yo sé que Ana nos puede comentar perfectamente sobre eso, sobre pues, lo que se pide, y creo que poco a poco vamos a estar recibiendo información corporativa pues en orden. Pero en efecto hemos recibido los dos registros de acciones tan físicos al día y registros digitales con la información al día también. En esos casos sugerimos que venga pues debidamente firmado por dignatarios de la empresa, pues para tener el mayor respaldo posible. No sé, Ana, si quieres ahí profundizar un poco. Yo diría que la pregunta es, en términos de lo que viene siendo las propias titularidades, pues obviamente ahí quizás no hay margen para mucha flexibilidad. Los certificados de acciones y el registro de acciones son documentos claves para efectos de cualquier transacción, y ahí pues debe procederse con las acciones que deban corregir cualquier omisión, que como dice Pablo, muchas veces son no de mala fe o con malas intenciones, sino sencillamente dejadez de la administración que no lo ha hecho correctamente, pero que en ese aspecto personalmente pienso que no hay mucho margen de flexibilizar. En el caso de las jurisdicciones nuestras, donde tenemos un registro público, una base de datos de registro público sólida, muchas veces podemos subsanar a través de investigación de registro público de aquellos reformas al pacto social, que en un libro de actas en donde Panamá pues no corre la suerte de otras jurisdicciones como Costa Rica, quizás en donde el tema de las actas tiene una rigurosidad formal mayor, podemos subsanarlo a través de la investigación del registro público, igual con el tema de los poderes, pero siempre está esa anotación o esa bandera en donde le dejamos saber al cliente que ya sea en el caso de vendedor, que en la medida que pueda documentar actas es lo ideal, y en el caso de que sea comprador, pues hacerle saber la limitación en la medida que en el BDR o no haya nada relevante respecto a actas. Yo creo que el tema de corporativo se puede flexibilizar en la medida que no afecte la titularidad o los derechos. Y aquí creo que otro tema relevante es el tema de los accionistas minoritarios, que no abordé, pero que también hemos visto de relevancia en ciertas transacciones en donde la ley panameña reconoce el derecho de los accionistas minoritarios, y tenemos que tomarlo en consideración para la transacción, porque las decisiones de la mayoría no pueden afectar los derechos de los accionistas minoritarios y deben tomarse en cuenta para efecto de la transacción, ya sea que vayan a ser parte de ella o que el plan sea adquirirlos previamente. Son temas que también se tienen que tomar en consideración, y por eso para nosotros a la pregunta, flexibilizar en la medida que no tenga incidencia en temas de titularidades de acciones. Hay otra pregunta también, Oliver, que me pareció muy interesante ciertamente y que es un enfoque más contractual, y es el tema de la revisión que se hace de los contratos para efectos de las cláusulas de cesiones y las cláusulas de cambio de control. Ciertamente el participante tiene mucha razón, ese es uno de los temas que revisamos y advertimos en la medida que los contratos no puedan ser cedidos, son temas que se tienen que tomar en consideración como parte de la transacción, o en aquellos casos en donde haya una cláusula de control, hacer las notificaciones previas correspondientes. Sí, de acuerdo. Me pareció igualmente, Ana, una pregunta muy interesante porque sabemos de
de contratos de financiación, contratos de préstamo que contienen estas cláusulas, que básicamente son obligaciones de no hacer, de hacer, por ejemplo, una decisión o un cambio de control sin haber hecho la notificación previa a la entidad, al acreedor. Entonces, son cosas que se deben tener en cuenta, obviamente, en el due diligence. Me parece que hemos cubierto en su mayoría las preguntas. Algunas, puede que se me haya escapado alguna. Quizás está, Pablo, una que teníamos aquí. ¿Es costumbre en Panamá pagar goodwill payment en transacciones de M&A? Sí, la respuesta sería sí, siempre que, o sea, el goodwill al final es algo matemático que surge, digamos, de una diferencia entre el precio que yo pago y el valor en libro que tengan esos activos. Lo normal es que, bueno, como el precio que yo pago está en función de una valoración que yo hago del negocio, si ese negocio está en crecimiento o hay una expectativa favorable del mismo, lo normal es que surja un goodwill, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer, digamos, es intentar alocar ese goodwill hacia, digamos, qué es lo que lo origina, si son una cartera de clientes, un activo intangible como una marca, etcétera, o si simplemente pues he tenido que pagar un sobreprecio del valor del libro por las expectativas que tiene, ¿no? Pero eso es la situación normal dentro de las transacciones en Panamá o en cualquier otra jurisdicción. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Si acaso hay alguna pregunta que no hayamos podido responder o que se nos haya quedado sin leer, pues vamos a tomar nota de las mismas y vamos a asegurarnos de que lleguen a las personas que la hicieron. Nos parece que ha sido un conversatorio muy productivo y creo que hemos cumplido el objetivo. Les agradezco a todos, porque la palabra webinar no me gustaba tanto como conversatorio o diálogo, ¿no? Y yo creo que eso que yo tenía en mente, que quería que fuese el objetivo, lo hemos logrado. Y eso ha sido gracias a ustedes. Ana, pues primero las damas, agradecerte enormemente por tu participación, por toda la información valiosa que nos has compartido. Pablo, sin palabras, muy agradecido, se queda corto. Y Luis Miguel, también por hacernos esta presentación que nos ha servido de fondo a todos para hablar de este tema tan interesante y que seguro da para más, ¿no? Pero que nos parece que con lo que hemos conversado hemos cubierto pues, el objetivo. Agradecido con Legal 500 por la oportunidad de organizar este evento y agradeciéndole a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, esperando que los comentarios y las opiniones que hemos brindado hayan sido de su interés. Sin más, me despido de ustedes y que tengan un excelente día.